Muy buenos días. Le doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan en esta mesa, donde abordaremos el tema de la ingeniería constitucional de la Procuración de la Justicia en México en el marco de este foro Sin Fiscalía General no hay combate a la corrupción. Yo solamente quisiera señalar que en un Estado democrático de derecho al que anhelamos, ¿cómo estás? Buenos días. Al que anhelamos tener en México, es fundamental, o fue fundamental la reforma constitucional de 2008, en donde se establece este nuevo sistema penal acusatorio. Muchos coinciden en decir que es el primer rasgo importante hacia su consolidación y, por supuesto, después la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y las posteriores que se han dado, y una de ellas justamente ha sido la reforma en donde se establece la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, estableciendo un Ministerio Público autónomo. Hoy, en medio de un gran debate nacional sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, estamos seguros, quienes estamos participando en este ejercicio, de que un punto fundamental toral será la construcción de un sistema jurídico constitucional en materia de autonomía de procuración de justicia que funcione. Y en ese sentido se ha establecido en el debate la necesidad de ir cambiando este modelo de procuración de justicia para que, a final de cuentas, el sistema anticorrupción y el sistema de justicia en general se vean beneficiados a través de este cambio. Se ha establecido, se ha dicho que es necesario hacer una revisión de del propio marco conceptual en el cual fue creada esta Fiscalía General Autónoma, su diseño, su organización, su mecanismo de nombramiento, pero también se ha señalado la necesidad de revisar las facultades de investigación, la posible separación de la policía de la Fiscalía, el tema de los servicios forenses y su autonomía. También está el tema del servicio civil y una serie de temas en torno a este modelo. Creo que ha sido un gran acierto por parte de los organizadores convocarnos justamente hoy a un ejercicio en donde en este panel platicaremos con panelistas que tienen experiencia probada en materia de combate a la corrupción y también en materia de procuración de justicia. Y sin más preámbulo, pues les doy la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en esta mesa. Les informo, como ya en los mismos términos que se realizó la mesa anterior, tendríamos una primera intervención de cada uno de nuestros invitados e invitadas para que formule un planteamiento general hasta por 10 minutos y posteriormente tendremos una segunda ronda de reacción de 5 minutos por parte de cada uno de nuestros invitados. La intención es que al final de la celebración de esta mesa, a partir de estos argumentos, discusiones, debate, los ponentes redacten un problemario guía que contenga retos y posibles soluciones que se enfrentarán en los procesos de la reforma constitucional. Y estaría entonces iniciando la presentación de la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ella es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, licenciada en Derecho por el ITAM, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, España, directora de la División de Estudios Jurídicos, especialista en proceso judicial, teoría del derecho, seguridad pública, instituciones de procuración e impartición de justicia, Suprema Corte y Justicia Constitucional Comparada, profesora de Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2 y Seminario de Titulación. Ha sido investigadora visitante en el European Law Research Center de la Universidad de Harvard y profesora visitante internacional visitante del International and Comparative Law Research Center de la Universidad de California en Berkeley. Realizó estudios en el Centro de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia, directora del Programa de Reforma de la Enseñanza del Derecho, el cual, en colaboración con la Escuela de Derecho de Stanford y la Universidad Diego Portales de Chile, diseñó e implementó en el CIDE un nuevo modelo
pedagógico para estudiar Derecho. Antes de darle la palabra a la doctora Magaloni, también quisiera comentar que me acompaña en la moderación el senador Luis Humberto Fernández, quien estaremos en forma alternada conduciendo esta mesa. Doctora Magaloni, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias al Senado por esta invitación. Muchas gracias a todos los organizadores y gracias a mis compañeros panelistas y a todos ustedes. Me gustaría comenzar con una frase que no creo que sea provocadora por lo real que es. La reforma al artículo 102 constitucional, esa que dice que el Ministerio Público se transformará en la Fiscalía General de la República como un órgano autónomo, es una de las reformas más gatopardistas que he visto en México. Se reformó para que todo siguiera igual. Pues, los problemas que ya conocemos, el pase automático, la idea de que tan pronto se aprueba la ley orgánica de la Fiscalía, sin más los recursos humanos, financieros, presupuestales de la PGR pasan en automático a la Fiscalía, el hecho de que el presidente de la República pueda remover por causas graves al titular de la Fiscalía. Eso es completamente atípico en los órganos constitucionales autónomos. Es el primero en donde el presidente por sí solo puede remover. Lo puede objetar el Senado, pero por 2/3 partes, lo cual se ve complicado. Y podría enumerar otra serie de problemas. Pero lo que quiero señalar es que lo que demuestra la reforma del artículo 102 constitucional es que en el 2014 no hubo un acuerdo político fundamental. La clase política todavía no se puso de acuerdo sobre la idea de crear una Fiscalía General al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los cambiantes intereses políticos. Hoy estamos aquí, 2017, tratando de remontar y de lograr ese acuerdo político fundamental. Hasta ahora, la Procuraduría General y las Procuradurías estatales han seguido funcionando bajo el paradigma de un sistema de persecución criminal autoritario. Ese viejo paradigma sirvió en otro tiempo para generar orden y estabilidad, pero hoy está resultando cada vez más costoso. ¿Cuál es este paradigma autoritario? Yo lo caracterizaría por dos componentes. El primero, y cito la última editorial del senador Roberto Gil en el periódico Financiero, la persecución de los delitos tiende al propósito de controlar los mercados ilícitos para que, desde el poder público, distribuir sus rentas. Su objetivo es dosificar los grados de impunidad en función de las necesidades de legitimación y estabilización del régimen. Esto funcionó en otro tiempo. Desde la Procuración de Justicia se podrían hacer pactos con los criminales y dosificar las dosis de violencia y de delincuencia. Sin embargo, yo tengo la hipótesis que a partir de que el país se fue descentralizando políticamente, esa vieja jerarquía que guardaban los policías con la cabeza del titular se fue rompiendo y los mercados ilícitos empezaron a administrarse y a vender impunidad de forma mucho más descentralizada. En el trabajo que llevo haciendo por muchos años en ministerios públicos, no es raro encontrar que frente a cualquier mercado ilícito hay algún policía protegiendo, digamos. En el mercado del secuestro, en el mercado de la piratería, de la droga, etcétera. Ese viejo sistema funcionaba si guardabas algún nivel de jerarquía y orden con la cabeza, pero hoy está roto. El segundo componente de la persecución criminal es más político. En México ha servido principalmente para garantizar impunidad a los amigos del poder y para hacer una amenaza creíble de castigo a sus detractores. Los escándalos de corrupción que vemos en las entidades federativas tienen que ver con este pacto de impunidad entre poderosos y entre la clase política y la élite en torno, o la coalición dominante en torno a la misma.
Este es un mecanismo de control político y, de nuevo, citando a Roberto Gil, sirve para mantener la verticalidad del poder. El diseño y las prácticas institucionales de la Procuraduría sustentan este modelo de persecución criminal autoritario. Como ustedes saben, una de las características que distingue a cualquier institución es su enorme resistencia al cambio. Las burocracias van desarrollando con el paso del tiempo rutinas de trabajo, ideologías, creencias, valores compartidos, que son muy difíciles de cambiar. Es una receta para el desastre, en mi opinión, pensar que la ruta correcta para que nazca la Fiscalía General es reformar la PGR. Y la segunda receta para el desastre es pensar que basta un buen fiscal general con mucho valor y muchas convicciones para transformar estas prácticas de las que hablo, arraigadas en la Procuración de Justicia mexicana. Yo propongo una ruta distinta. Yo creo que la PGR debe ir muriendo poco a poco, mientras que paso a paso la Fiscalía va asumiendo sus responsabilidades en la persecución de los delitos federales. Esa fue la ruta chilena. En el modelo chileno, los viejos jueces de instrucción fueron desapareciendo poco a poco en la medida en que la Fiscalía fue agarrando fuerza en distintas partes del territorio. O sea, fue por regiones y en distintas regiones se fue implementando. Ellos utilizaron la reforma al sistema acusatorio para hacer esto, pero nosotros ya perdimos esa ventana de oportunidad, pero no hemos perdido la ventana de oportunidad de que nazca una Fiscalía sin los vicios del anterior. Ese es el reto más complicado que tiene esta reforma. Me gustaría, ¿cómo se podría hacer esto políticamente? Yo creo que más que concentrarnos en aprobar una ley general para la Fiscalía, tendríamos que establecer una comisión técnica que tenga por objeto generar un modelo general de Fiscalía y una ruta crítica para implementarlo. Esta comisión trabajaría en un momento dado de la mano con el fiscal general para implementar esta, pero también tendría que rendir cuentas al Congreso y a los ciudadanos. Esta comisión, además, debería estar formada por expertos en áreas de inteligencia criminal, de ingeniería de procesos, expertos en procesos internos de control, expertos de servicio civil de carrera, de investigación policíaca y, claro, abogados, expertos en litigio penal y el sistema acusatorio. Esta no es una reforma de abogados exclusivamente. Esta es crear una institución que tenga capacidades de investigación en los delitos que le toca a la Procuraduría General, que principalmente tiene que ver con el crimen organizado. Me parece que es un trabajo interdisciplinario, complejo y que nunca hemos llevado a cabo. Me he sentado en muchas mesas, hay muchas ideas en el debate, yo tengo algunas sobre cuáles podrían incluirse en este modelo, pero cada vez me queda más claro que lo que se requiere es un grupo y un desarrollo sistémico de ese modelo, nutrido por estas ideas, pero que pueda ser el dibujo de una Fiscalía General que sirva. A mí me gustaría pensar me gustaría acabar mi intervención diciendo que la creación de una Fiscalía General solo va a ser posible si dibujamos el proceso y una ruta crítica para implementarla. Y, en segundo lugar, yo creo que la mejor vía para que esto sea exitoso es que la PGR muera poco a poco y la Fiscalía surja a ese mismo ritmo. Un legado clave que esta soberanía, que en este 2017 podían dejar el Congreso de la Unión a México, es esto. Más que una ley orgánica de la Fiscalía, más que un modelo de Fiscalía, lo que podrían aprobar es una reforma constitucional que abra esta posibilidad y que ya no sea un tema de la agenda del 2018. Si nosotros pudiéramos sacar este tema de la agenda política hoy
y generar una ruta crítica, técnica, en donde en el 2018 no sigamos discutiendo si la Fiscalía General debe o no ser autónoma y cuál debe ser el proceso de su reforma. Gracias. Buenos días, extraordinaria participación como siempre, doctora. Y le daríamos la palabra al licenciado Gómez Mont, que bueno, no ocupa mayor presentación, pero citaré algunos de los datos. Como ustedes saben, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, ha sido director de Fonatur, diputado federal, miembro de la Comisión Federal Electoral, antecedente inmediato del INE, y ha sido promotor de varias reformas constitucionales de justicia y derechos humanos, y ha participado de manera activa en la formación del Estado mexicano en los últimos años. Como ustedes saben, es un abogado reconocido y prestigiado, y su participación sin duda será muy valiosa para este debate. Por favor, licenciado. Gracias. Le agradezco la gentileza de su presentación y la gentileza a ustedes de la invitación a este foro. Toda vez que el tiempo es breve para un tema que tiene una densidad muy importante, como es el de la Fiscalía, trataré de hacer o presentar unas notas que a mí me parece que son esenciales para el diseño de esta institución. He visto con preocupación la confusión que parece haber en el escenario social y en el escenario legislativo sobre la complejidad de la ordenación de los temas competenciales en materia de seguridad y justicia. Cuando la Constitución es bastante clara, lo que pasa es que a algunos se les olvidan algunos temas o quieren exacerbar su presencia en ciertas áreas de responsabilidad institucional y otros hacerse mensos con sus responsabilidades. La Constitución nos dice que hay una doble competencia en materia de la persecución de delitos, federal y estatal. No hay una competencia directa para la investigación y persecución de delitos para los niveles municipales. Su participación en esos hechos es otra. Y yo creo que aquí ha sido parte de los acentos que han complicado enormemente este tema. A nivel federal se establece una competencia excluyente en materia de delincuencia organizada, y es excluyente porque solo investiga la Federación aquello que le parezca notable y notorio para poder debilitar a las organizaciones criminales. Si no, como las organizaciones criminales son organizaciones que cometen delitos en su mayor parte del fuero común, pasan a ser competencias de los estados. Es decir, la delincuencia organizada, en principio, por los delitos que comete, salvo materias contra la salud y armas, en principio es un tema estatal y es jalado por la Federación cuando, en su opinión, es importante concentrar las investigaciones para desarticular estas organizaciones criminales que se mueven por encima o más allá de las fronteras competenciales de los estados. A los municipios les toca estar presentes en la territorialidad, estar cerca de las comunidades, intervenir en los casos de flagrancia, porque aunque la Constitución le da posibilidad a cualquier sujeto para intervenir en caso de flagrancia e impedir, son los sujetos más calificados en función del entrenamiento y capacidad de manejo de violencia que puede surgir de un delito en flagrancia. Y la cadena de custodia y el auxilio a las autoridades investigadoras. Si regresamos a esa posibilidad de ordenar los temas competenciales en materia de procuración de justicia, de persecución de delitos, y concentramos las herramientas en los órganos responsables, podemos empezar a ver, aunque a muchos les duela, policías municipales que no necesariamente tienen que tener equipos de intercepción, ni equipos de reacción inmediata, porque no se justifica. Eso debería estar mejor utilizado en un órgano central que tenga movilidad territorial en todo el Estado y, en su caso, en la Federación. Y en tratándose de las policías no investigativas, que son la mayoría de las policías, tienen la misma competencia. Es decir, la Policía Federal, la Gendarmería, inclusive nuestras Fuerzas Armadas, tienen una función territorial no investigativa. Les toca a ellos entrar a asegurar ciertas condiciones de presencia de la autoridad
ante fenómenos de violencia que requieren una presencia de autoridad mucho más focalizada. Es decir, en la medida que las organizaciones criminales actúan con altas dosis de violencia y la capacidad de neutralizar esas dosis de violencia está por encima de las capacidades estatales, inclusive federales, entran las Fuerzas Armadas para establecer este déficit de debilidad institucional. Es un déficit transitorio y que solo amerita ocasiones especiales. Y tendría que ser permanente en tanto que esta vulnerabilidad sea ocasional. No hay razón para que de repente deje de existirlo. Si de repente hay fenómenos de campo que aconsejan la necesidad de llevar seguridad reforzada y sobre todo seguridad propia o un despliegue propio de las Fuerzas Armadas, podrían y deberían ser llamadas de una manera más fluida. Ahora bien, esto es por los temas competenciales. Ahora por el tema de la Fiscalía. Recordar, la Fiscalía es una reforma que se produce en el contexto de la reforma política. Así pues, las denotaciones fundamentales de la Fiscalía que se decide en esa reforma política pasa por establecer un antídoto a la procuración de justicia que tiende a regular de manera arbitraria y discrecional mecanismos de estabilidad política. Nótese que lo que más preocupó al constituyente entonces fueron cuestiones electorales y cuestiones de corrupción. Y les dan una ordenación distinta a otras áreas que pueden ser propias de la federación, fiscales, ecológicas, etc. ¿Por qué? Porque hay un consenso en la clase política que ya no se puede estar regulando la estabilidad política con vías discrecionales de pues, cuando sea necesario se persigue y cuando no. Ya no se puede estar dosificando la impunidad o la persecución con sesgos políticos. Todos dicen, uno, la necesidad de reconsiderar, de refortalecer la legitimidad de las instituciones políticas en el país pasa por un manejo no subordinado a grupos políticos, sobre todo del poder de persecución penal en materia de corrupción y en materia de cuestiones electorales. Porque a todo el mundo le conviene la posibilidad de que la clase política se relegitime en función de la sociedad, los procesos para integrarla, que sean los procesos electorales, y sus comportamientos fundamentales, que sean los temas de anticorrupción. Y hasta ahí está el diseño, pero a la hora de la hora, en mi opinión, lo que se produce no solo es imperfecto, es hasta contradictorio en sus términos. Con todo respeto, no se diseñó una fiscalía autónoma. A lo mucho se diseñó una fiscalía independiente y relativamente independiente. La autonomía es otra cosa. La autonomía está en la gestión, en la posibilidad de que los representantes o los fiscales puedan conducirse estrictamente bajo el sentido de los deberes que les imponen las leyes, sin ninguna indicación que los someta. Autonomía debería haber en el fiscal, en los subfiscales, en todos los ministerios públicos, y más que en el nuevo diseño, tienen una función especialmente importante. Ya no caben las divisiones competenciales internas de las fiscalías que solo investigaban con las fiscalías que solo perseguían ante los jueces. Eso ya no funciona. Ahora, el fiscal que investigue un hecho, ese fiscal lo tiene que llevar ante el juez, someterse a autorizaciones judiciales, porque sigue investigando el hecho hasta que se decida formular acusación. Va, pide la imputación, pide las ciertas medidas cautelares y sigue investigando el hecho. No puedes dividir ya, se hizo una averiguación previa y ahora ya pasen y defiendan de los tribunales. Entonces eso habla de que debe haber garantías para los fiscales y una cantidad suficiente de fiscales, porque constantemente se van a estar moviendo de sus pupitres tarde donde manejan sus investigaciones a las mañanas siguientes donde tienen que hacer sus presencias ante los jueces. Lo que habla de la necesidad de fortalecer su gestión y su número, notablemente su número. Cierto es que las expectativas que se tienen en materia de procuración penal derivadas de la regulación constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales
pasa de que va a haber una enorme cantidad de ahorro procesal por la vía de las salidas alternativas. Sin embargo, yo les doy mi premonición aún así. Esto no va a ser inmediatamente. La tendencia de todos a resistir las salidas alternativas va a ser enorme. Muchos van a querer irse hacia los procesos y no tomar salidas alternativas. Y solo cuando en los procesos se logren sanciones más graves que aquellas que se pueden procurar por sanciones alternativas, los incentivos van a funcionar para que se den los ahorros procesales. O sea, es un diseño, es un sistema diseñado para una saturación importante en el momento de su entrada en vigor, o una selectividad importante en función de aquello que puede llevar ante los tribunales, porque va a estar saturado por los números, hasta donde se le dé una dotación presupuestal suficiente. Digo, el tema da para muchos espacios, solo quiero cerrar con uno que es especial. Las policías de investigación, la capacidad de investigar procesos en materia de secuestros, en materia de corrupción, etcétera, es una atribución que está subordinada funcionalmente a los fiscales. Estar disponible de manera inmediata y transparente al fiscal cuando está haciendo una investigación. Hoy por hoy hay un juego de poder entre esa policía y los fiscales. Y lo hubo desde hace años. En las legislaturas pasadas tuvieron que presenciar verdaderas disputas que tenían que ser resueltas por el secretario de Gobernación a veces entre los que manejaban los temas policiales y los que manejaban los temas de acusación. Porque no está organizado en términos de su mejor eficiencia operativa. Hoy todavía no lo está. Hoy todavía no lo está. Así pues, si queremos una fiscalía autónoma, tenemos que plantearnos fiscales con capacidades operativas importantes, con autonomía para tomar sus decisiones importantes. Un último punto. La parte más grave de las autonomías de los fiscales está en el control de sus omisiones. Y con esto quiero terminar. El verdadero poder de las fiscalías en las democracias es el de visibilizar los procesos, visibilizar los vicios, visibilizar los delitos y llevarlos ante los tribunales. Porque al final el castigo depende del juez. Es el fiscal el que lleva estos procesos ante el Poder Judicial. Es el que le quita la venda a la justicia. El que presenta a la sociedad una teoría del caso que, de ser asumida en sus términos por el Poder Judicial, va a mejorar las condiciones de ejemplaridad, de ética social, de seguridad pública, inclusive, en la medida que la sanción fortalece los esquemas de seguridad y los esquemas de justicia. Así que el poder más grande que tiene un fiscal es invisibilizar. Y eso está planteado en sus omisiones. Si no visibiliza, cega a las democracias frente a los actos más delicados que son la comisión de delitos, sobre todo en materia de corrupción, sobre todo en materia de transgresión de equilibrios electorales. Entonces, ¿cómo vamos a controlar las omisiones de estos fiscales en un contexto de autonomía? Especialmente este tema es delicado en materia de delincuencia organizada, y con esto termino mi última preocupación. Un diseño de la Fiscalía que, en mi opinión, me parece equivocado es haber asumido la autonomía completa. Yo creo que la Fiscalía en materia de delincuencia organizada debería estar sometido a los indicadores y a las operaciones de seguridad nacional, porque implica un diseño distinto. Implicaría tener dos tipos de Fiscalía: aquella que va contra la delincuencia organizada porque toca temas de integridad del Estado, y el resto de los casos que tocan tema de seguridad pública, de corrupción y de integridad electoral. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Gómez Montt. Es el turno ahora de nuestro siguiente panelista, Marco Fernández. Él es investigador asociado de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y consultor para el Instituto del Banco Mundial. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Económico Social de la ONU.
También ha sido director de análisis político de la Presidencia de la República, asesor externo en la Secretaría de Educación Pública y asesor en el Congreso y en el Senado. Es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Duke y licenciado en Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Bienvenido, tiene 10 minutos. Ahí hay un cronómetro con el que se pueden guiar para que no tengan problemas. Antes que nada quisiera agradecer la invitación al Senado de la República para poder compartir algunas inquietudes respecto a lo que está sucediendo en la discusión de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. De entrada, construyendo en los argumentos de los ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra, coincidiría plenamente en lo señalado por la doctora Magaloni, la deuda histórica que se tiene con el país para establecer una verdadera justicia y acabar con los espacios de impunidad. Y eso fue dentro de otra de las tantas razones que llevaron, de acuerdo a lo que uno revisa en las discusiones del 2014, al constituyente permanente a hacer una reforma del 102 y establecer las bases para la denominada autonomía de la Fiscalía General de la República. Y yo quisiera en ese sentido separar la discusión en dos temas. Por un lado, un diagnóstico del funcionamiento de la institución, de la PGR, que se convertirá en Fiscalía General de la República, y por el otro lado, el marco jurídico que se tiene que, a mi juicio, aún reformar, dado que la reforma que se hizo en 2014 es, a mi punto de vista, insuficiente. Y finalmente, ligar estos dos puntos con una secuencia que está actualmente en la discusión del pase automático y la herencia de la estructura de la Procuraduría para que se convierta en Fiscalía General y el nombramiento pues ya dilatado por más de 2 años del fiscal anticorrupción. Respecto al funcionamiento de la institución, y creo que eso es importante entenderlo, porque ha habido 2 intentos de diagnóstico encargados por la Procuraduría General de la República para entender muchas de las debilidades institucionales de esta institución. Estos diagnósticos hechos tanto por los colegas del CIDE como por los colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas apuntan a varios de los problemas del funcionamiento, y yo me gustaría complementar estas visiones con problemas que, como parte de la propia investigación que estoy haciendo sobre la materia, creo que están al centro del debate en esta materia. Por un lado, claramente, la mayor debilidad, desde mi punto de vista, de la actual Procuraduría es su incapacidad de tener un verdadero servicio de carrera. La rotación constante, empezando por sus mandos, en los últimos 10 años, el promedio de seguridad de un procurador en el puesto ha sido de 1 año y medio. Y eso tiene una consecuencia sustantiva a la hora de ver el funcionamiento del resto de la institución, porque con procuradores vienen nuevos subprocuradores y distintos mandos, y esos mandos a su vez traen directores generales de área y demás, y eso empieza a tener una consecuencia de incapacidad de memoria institucional para desarrollar correctas capacidades de investigación de la institución. El servicio supuestamente que opera de carrera, precisamente los elementos que sí llegan a entrar en este servicio de carrera, ven a los mandos con desconfianza y hasta cierto punto con escepticismo, porque saben que están de paso y por lo tanto la operación de la institución se merma de manera sustantiva. A esto se ha añadido pues la falta de un horizonte de tiempo de seguridad del personal que se integra a la Procuraduría y de tener parámetros por lo menos identificables de qué es lo que se necesita para un ascenso y para poder ir escalando a lo largo del servicio público dentro de la Procuraduría. No hay, lamentablemente, indicadores objetivos para la evaluación de desempeño.
La evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera son más bien evaluaciones de percepción del desempeño, la autoevaluación, la evaluación por parte del jefe, la evaluación por parte del jefe, pero jamás hay en esos ejercicios de evaluación, por ejemplo, indicadores de cuáles han sido los resultados de los casos que lleva un Ministerio Público ante la justicia. Cuántos han sido exitosamente procesados y cuántos realmente han resultado en desastres para la institución. Nada de esos indicadores, o por ejemplo, cuando hay problemas de irregularidades, según entiendo el término jurídico, son vistas sobre el personal, pues tampoco se tiene un cúmulo de indicadores para poder ir evaluando a cada uno de los miembros de la Procuraduría en términos de estos indicadores sustantivos para ver si tenemos buenos o malos elementos. Y en ese sentido, hasta cierto punto, la visitaduría, que es la encargada de hacer las investigaciones de corrupción al interior de la Procuraduría, hace su trabajo pues a ciegas o con información bastante incompleta, justo por la carencia de esta falta de indicadores que pueda saber de qué estamos hablando en el personal que se tiene. Y eso, a su vez, obviamente está creando espacios del actual diseño que abren, desde mi punto de vista, un poder excesivo sobre el procurador o eventual fiscal general, los famosos nombramientos especiales, los cuales, a su vez, el propio diagnóstico de la PGR apunta que en el caso de los ministerios públicos es del 25%. No estamos hablando de una cantidad menor de nombramientos especiales. Y nuevamente en esos nombramientos especiales no se tienen criterios objetivos que llevaron al porqué la selección de este personal. Si así esa parte de discrecionalidad que tiene hoy el procurador y eventualmente el diseño vigente del 102 mantiene ese poder de discrecionalidad, en ese sentido me gustaría apuntar, soy politólogo, que creo que uno de los problemas que tuvo el constituyente permanente en su discusión en 2014 es que no se tomó muy en serio esta idea de Montesquieu de los pesos y contrapesos. El actual diseño vigente de lo aprobado en el 102 no establece prácticamente contrapeso alguno a la posible actuación del fiscal general. Se convertirá el fiscal general en el gran Tobatwani de la institución de reparación de justicia, y a mí me parece que eso es una parte muy defectuosa del actual diseño institucional. Tan solo un ejemplo: el visitador o la visitadora sería nombrada por el propio procurador. Justo en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las cosas que estuvo al centro de la discusión tiene que ver con lo que era incorrecto que los órganos internos de control fueran nombrados por los titulares de las dependencias que tenían que controlar. Pues en el caso de la Fiscalía, pues como está establecido el diseño, pues le da esa facultad al que será fiscal general de nombrar a la persona que tiene el encargo de investigar problemas de corrupción al interior de la institución. Un diseño de esta naturaleza difícilmente hace posible imaginar que el visitador se va a echar el round contra su jefe en caso de que encuentre algún problema de corrupción en su oficina. Si nosotros tomamos muy en serio la parte de la perspectiva comparada y observamos cómo, por ejemplo, funciona el Departamento de Justicia en Estados Unidos, el inspector general del Departamento de Justicia no lo nombra el procurador, depende específicamente del Senado. Y todos los informes que hace ese inspector general los reporta precisamente al Senado, y si encuentran problemas serios de corrupción, tienen la capacidad de perseguirlos penalmente. Con el diseño que se tiene por parte de lo aprobado en 2014, eso no podría ser posible. Es por ello que, dentro de las tantas razones, y estoy tratando de apurarme por la cuestión del tiempo, creo que sí es importante considerar seriamente el diseño de la Fiscalía General y dentro de la cual se va a enmarcar el fiscal anticorrupción. Un último punto, y sé que es un punto de mucha controversia, que tiene que ver con esta visión que sé que no es
igual en todos los círculos de abogados, de la unicidad del Ministerio Público y las autonomías a las fiscalías especializadas. Hay quienes piensan que darle autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía Electoral, a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la propia Visitaduría una autonomía técnica y de gestión podría mermar sustantivamente la unicidad del Ministerio Público. Sin embargo, sé que existen visiones jurídicas distintas, las cuales yo estoy más cercano, con franqueza, a esa visión, porque la unicidad es la unicidad de la función, no del órgano. Y por lo tanto, una de las cosas que se tienen que entender del por qué es necesario dar autonomía de gestión a estas fiscalías es que le quitan la presión política al fiscal general de la República, que constantemente tiene, pues, por supuesto, por su visibilidad, conflictos con la clase política. ¿A qué me refiero? Si hay 4 áreas que pueden ser focos de tensión entre el fiscal y la clase política, son, por un lado, la violación de los derechos humanos, como actualmente lo observamos, no es una cosa que nos estemos imaginando, observamos esa tensión que hay entre las investigaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas federales y militares y pues la presión que tiene el procurador, porque necesita de entrada de la colaboración de justo de las instituciones acusadas por la violación de los derechos humanos para sus operativos. Por lo tanto, pues el fiscal o el procurador se encuentra entre 2 fuegos. Por un lado, necesita la cooperación de estas instituciones, pero por el otro lado, tiene la presión política sobre su fiscal de derechos humanos cuando está haciendo las investigaciones de estas violaciones. Lo mismo ocurre en el ámbito electoral. Si hay un ámbito por excelencia que hemos tenido problemas de corrupción y de violencia al Estado de Derecho, tiene que ver cómo se accede al poder y el ejercicio del poder. Y justo nuevamente en la rispidez de esa relación con la clase política, pues hemos sido testigos de controversias incluso con el actual fiscal electoral. Lo mismo pasa en materia de corrupción, pues obviamente en las investigaciones hay muchísimos funcionarios públicos y gente del sector privado involucrados en estas redes de corrupción, y eso abre un frente al propio fiscal. Y finalmente el frente de la corrupción interna. Es por eso la necesidad de que estas áreas que se les dé esa autonomía, y al mismo tiempo eso potencia la institucionalidad de la propia fiscalía, porque aísla de esos conflictos, desde mi punto de vista, al fiscal general. Un último punto: tomándose en serio la visión de los pesos y contrapesos, por supuesto, por eso es necesario establecer también controles sobre los fiscales y evitar que se vuelvan ellos mismos cuotas de poder o grandes ministratuanis. Y para ello, sí creo, y aquí pediría el auxilio del licenciado Gómez Mont, de aprender de la reforma que se hizo al Poder Judicial cuando se creó el Consejo de la Judicatura, precisamente para regular el servicio de carrera en el Poder Judicial. Una idea similar es lo que se necesita para regular el servicio de carrera al interior de la Fiscalía, precisamente para garantizar evitar este poder discrecional de parte del fiscal y establecer parámetros que en las fiscalías, cuando estén nombrando su personal, pues pasen precisamente por este consejo, que a su vez le tiene que reportar al Senado. Un último punto y con eso termino. Si nosotros, además de este diseño institucional, no nos tomamos en serio los elementos materiales para el funcionamiento de la Fiscalía, pues me parece que no vamos a ir a ningún lado. Y de ahí mi preocupación de que hay una contradicción entre lo que dice un sector de la clase política y a la hora de que se establecen los recursos para llevar este propósito. El presupuesto de egresos aprobado hacia finales del año pasado para la Procuraduría evidencia la contradicción respecto a lo que se dice que hay una preocupación de la clase política y los recursos asignados. 9.6% menos para la PGR, 15% menos para la Visitaduría, 12% menos para la FEPADE y 7.1% menos de recursos en términos reales para lo que será la Fiscalía Anticorrupción. Así es muy difícil tomarse en serio que la preocupación de la legislatura es en fortalecer una fiscalía que funcione. Gracias.
Agradecemos, como siempre, su participación siempre brillante de nuestro amigo Marco. Y bueno, ahora tiene la palabra alguien que nos ha acompañado en muchos procesos, el doctor Juan Pardiñas, que ustedes saben es doctor en política pública por la London School of Economics, pero ya es conocido de todos, pues ha tenido un papel fundamental y un papel esencial, sobre todo en la construcción de las leyes anticorrupción y en esta etapa pues iba a decir reconstrucción, pero de nueva formación del Estado mexicano que estamos abriendo con el debate de la Fiscalía. Por favor, doctor, tu participación, si es tan gentil. Gracias, senador, y agradezco no al Senado, sino a las senadoras y los senadores que organizaron este foro. Es un matiz distinto, porque urge estar discutiendo este tema. Les quiero contar el año pasado, varios colegas, algunos aquí presentes, hicimos un viaje de estudio a Guatemala para conocer cómo funcionaba la CICIG. Y durante el viaje, a mí más que los casos de mayor visibilidad mediática, lo que más me emocionó y me entusiasmó eran ya los cerca de 200 jóvenes guatemaltecos abogados formados dentro de un ministerio público moderno. Y platicando con un periodista guatemalteco, habíamos varios mexicanos ahí presentes, tuve la duda, oye, ¿cómo fue la formación de estos 200 ministerios públicos? Que va muy alineado lo que decía Marco Fernández del servicio civil de carrera. O sea, eran las primeras generaciones de ministerios públicos profesionales guatemaltecos. ¿En qué proceso o estructura ustedes encunaron, fomentaron estas generaciones de abogados que no es una persona, no es un tlatoani, no es un líder, sino ya es una masa crítica de una cultura institucional de individuos en el proceso de procuración de justicia? ¿Cómo le hicieron? Y me responde el amigo guatemalteco, sin ánimo peyorativo, en el mejor afán de describirme las cosas, me dice, lo hicimos porque no somos Veracruz, ¿no? Entonces, me dolió la respuesta, porque pues yo soy mexicano, no soy veracruzano, pero es parte de nuestra república. Y como un amigo guatemalteco nos estaba diciendo, pues ya no somos como ustedes. O sea, aquí sí ha habido un proceso de construcción de Estado de Derecho. Si tuviéramos oportunidad de hacer un ejercicio de mano alzada, me gustaría cuestionar cuáles creen, o cuál creen más bien, que ha sido el crimen más importante o más dramático o con mayor significancia pública en la vida de nuestro país. Somos una república que tiene cerca de 207 años y podríamos decir tal vez el asesinato de Álvaro Obregón por un fanático religioso en los 20s, tal vez el magnicidio de Colosio a fines del siglo XX. Yo optaría que el crimen que más ha desgarrado la vida de México pues es la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Marcó y va a marcar en cierta medida la historia contemporánea de nuestro país por muchísimos años. Entonces, si me conceden la premisa de que este es el crimen más importante en la historia de nuestra república, pues una de las evidencias criminales en la investigación más importantes era una bolsa con restos humanos que se encontró a la vereda de un río. Pues esa bolsa, la PGR, la Policía Ministerial, a la hora de estar recabando la evidencia, le pone mal la fecha en el momento en que recauda la evidencia. Entonces estamos hablando de la evidencia más importante en el crimen más importante en la historia de nuestro país, y la Policía Ministerial no pudo hacer su trabajo más elemental, que era documentar una fecha correctamente. Y no estamos hablando
del Ministerio Público de Chilpancingo, estamos hablando de la Procuraduría General de la República. Esa es la institución que estamos tratando y convocados hoy a pensar en su transformación. Entonces, quiero recuperar, y si solo se llevaran una idea de la ponencia, yo les pediría que se llevaran la idea de la doctora Magaloni, de que en cierta medida lo que tenemos es irreformable. No podemos empezar de cero, pero sí tenemos que coexistir con instituciones que estén más apegadas a lo que aspiramos como democracia, como Estado de Derecho y lo que tenemos hoy, donde en el caso más importante en la historia de nuestro país no se pudo fechar correctamente la evidencia más relevante. ¿Qué casos, qué instituciones respetamos los mexicanos? Si nos vamos a las encuestas que llevan décadas haciendo, pues siempre está el Ejército y la Marina arriba, pero instituciones como el Banco de México, ahora un poco más golpeado el INEGI, pero manteniendo su prestigio a pesar de los embates. ¿Qué características tienen? Una muy importante, son servicios civiles de carrera. Son instituciones con espacios de ascenso profesional, con escalones donde la gente adentro sabe que puede crecer profesionalmente, sabe que puede mejorar sus ingresos, sabe que se puede capacitar. Y eso es algo que es un hilo conductor que sucede igual en la Marina, en el Ejército, en el Banco de México, en el INEGI. A pesar de ser instituciones de naturaleza totalmente distinta, con propósitos que no tienen nada que ver uno con el otro, están conectadas por ese mantra interno del servicio civil de carrera. Imaginemos qué pasaría si el nivel de respeto que nos genera el INEGI, que el nivel de respeto que nos genera un funcionario del Banco de México, nos lo generara un ministerio público. ¿Qué pasaría si un joven abogado que está a punto de salir de la carrera le dijera a sus padres: me quiero dedicar 4 o 5 años al Ministerio Público y luego irme a trabajar a un despacho tan prestigiado como el de Fernando? Y que fuera una carrera natural de los jóvenes abogados en México. Dedicarle un rato al servicio público con credencial, prestigio, y de ahí poder seguir la carrera en el servicio público, dar un salto al sector privado. ¿Qué país tendríamos si ese respeto existiera? Si los papás de una joven abogada, un joven abogado se entusiasmaran por el hecho de que su hijo quiere ser ministerio público. ¿Qué tenemos que hacer para construir ese respeto, para construir ese entusiasmo? Yo creo que cambiar la discusión constitucional es muy importante, pero nos tenemos que concentrar en detalles un poco más aburridos, un poco más de métricas de operación. A veces creo que, sin demeritar la importancia del cambio constitucional en este rubro, pero a veces tenemos como una especie de utopía legalista, que con los cambios en las leyes vamos a lograr cambios en las realidades. Y ahí la doctora Magaloni también me ha ilustrado de que tenemos que ver primero qué fiscalía queremos y en función de eso caminar hacia atrás y repensar la Constitución y pensar su ley orgánica. Sobre estas instituciones que merecen nuestro respeto, les quiero compartir una que es muy paradójica, porque a ningún mexicano o mexicana nos cae bien, especialmente esta semana, que es el SAT. Si cruzamos la Alameda aquí, vamos a encontrar un búnker con una institución que, después de la Marina, el Ejército y la Secretaría de Educación Pública, creo que, bueno, el sector salud, por supuesto, es la institución del gobierno federal con más servidores públicos. Parece que rebasan la decena de miles de personas que trabajan garantizando que los mexicanos cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. El SAT creo que es una gran historia de transformación institucional. Evidentemente no tiene ese halo tecnocrático del Banco de México o la imagen que podría tener el Ejército o la Marina, pero es una institución que de fines del siglo XX a principios del XXI
pasó de tener toda su información en expedientes de papel, en dar un servicio pésimo a los contribuyentes, a una institución que es sumamente eficiente para cobrarnos los impuestos y sumamente eficiente, sobre todo en esta semana que tenemos que cubrir nuestro pago anual, de vigilar y fiscalizar los impuestos. ¿Qué procesos ocurrieron allá adentro para impulsar esta transformación? ¿Qué podemos aprender de lo que ocurrió en el SAT? Se me está acabando el tiempo y simplemente quiero cerrar con la discusión sobre el fiscal anticorrupción. Y hay dos momentos en la historia que me remiten a esta conversación. El primero es un momento muy lejano y es la llegada de Quetzalcóatl a las tierras de los antiguos mexicanos. La discusión pública de repente pareciera que estamos esperando la designación de fiscal como estuviéramos designando al nuevo Quetzalcóatl que va a llegar a rescatarnos y a salvarnos. Cuando lo que nos deberíamos estar preocupando es cuál va a ser el diseño institucional de la Fiscalía Anticorrupción, cuál va a ser el diseño de la institución que va a recibir esa fiscalía, que es la Fiscalía General, y no tanto centrarnos en el Tlatoani. Ya nos demostraron en Ciudad de Guatemala que la PGR puede cumplir cabalmente la misión institucional que le corresponde persiguiendo los delitos asociados a servidores públicos o conductas tipificadas como delincuencia organizada cometida como servidores públicos, como es el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y no veo, tal vez si hay aquí algún senador del PRI, pero en esta discusión entre las personas y las instituciones quisiera cerrar con un discurso de Plutarco Elías Calles, que justo dio nacimiento al Partido Revolucionario Institucional. Y decía don Plutarco, necesitamos un país de instituciones en que los hombres no fueran sino meros accidentes sin importancia real, al lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones y las leyes. Eso es precisamente lo que necesitamos en la Fiscalía y ojalá nos pudiéramos concentrar más en los cambios constitucionales, en los cambios legales y los procesos en los que va a operar esa institución, que simplemente qué Tlatoani o qué Quetzalcóatl va a llegar a salvarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Pardinas por su participación y sería el turno del último de los participantes de este panel, el maestro Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, es director de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional en México desde 1999 y también ha venido trabajando de manera muy cercana con el Poder Legislativo en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenido. Muchas gracias, senadora, y muy buenas tardes a todas, a todos. Creo que esta conversación llega tarde. Tal vez este panel hace 3 años hubiera sido mucho más rico e interesante, pero uno no escoge el tiempo en todas las dinámicas. Déjenme hablar de 3 cosas: de tiempos, de temas y de procesos. Y creo que para no repetir mucho de lo que con mucho tino se ha dicho ya aquí, me concentro en lo que podrían ser algunos faltantes. Tiempo ciudadano y tiempo institucional. Creo que no hemos sido suficientemente claros al entender que hay 2 tiempos. Los ciudadanos quieren justicia no solo expedita en términos jurídicos, quieren justicia instantánea. Y hay muchas ciudadanas y ciudadanos que hoy se sienten agraviados en el país por su clase política, por su gobierno, por sus instituciones, por los poderes que los representan, que no cumplieron las funciones que tendrían que haber cumplido de contrapeso, vigilancia, fiscalización, control.
Y hay un tiempo institucional que es el que nos trae a esta mesa y creo que vamos a tener que conciliar los dos tiempos. Creo que tenemos que ser extraordinariamente claros con la sociedad y la opinión pública de que lo urgente no puede reemplazar a lo importante. Nos ha pasado ya muchas veces. El escenario que se describe aquí para la aprobación de las reformas que dieron creación a la Fiscalía General es muy parecido del que nos tocó ver a senadores, ciudadanos y académicos en diciembre de 2013, cuando por unanimidad se aprobó la creación de una comisión todopoderosa contra la corrupción, que cuando salió del Senado de la República y en su camino a la Cámara de Diputados no solo perdió fuerza, perdió sentido, era un galimatías. Creo que no hemos entendido cabalmente que tenemos que trabajar en los dos tiempos, en el tiempo de las instituciones y entender muy bien el tiempo de los ciudadanos en un país donde más de la mitad de la población tiene, el único horizonte de tiempo que tiene es el de 24 horas y está tratando de sobrevivir al día siguiente. Si no reconciliamos los dos tiempos y si no hay una pedagogía hacia la sociedad de por qué estamos invirtiendo el tiempo que sea necesario para lo importante, me robo el tema de Juan, de los nombramientos, y si son 2 años, y si en realidad son menos, si ya llevan 3 meses de retraso. No. El asunto es distinguir entre los tiempos de las instituciones y los tiempos de los ciudadanos, y no lo hemos hecho. Segundo asunto, los procesos. Si algo aprendimos en 2016, por eso se invoca aquí por senadores de distintas fuerzas políticas, es que un proceso tan importante como la creación de la Fiscalía General de la República no puede hacerse ni en las madrugadas, ni con acuerdos políticos de corto plazo, ni intercambiando fichas alrededor de otros temas que están en la agenda pública o en la agenda legislativa. Tiene que ser un proceso, digamos, diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a tener que ser muy creativos porque no se trata solamente de decir que es importante o crear una comisión, sino entender que como sociedad tenemos que darnos un formato diferente para discutir estos temas. A mí me tocó proponer el año pasado el formato de Parlamento abierto y conversarlo con varios legisladores hasta que se convirtió en un tema, bueno, a mí que me tocó proponerlo, les digo, el tema de Parlamento abierto le queda muy chico al tamaño del asunto que estamos discutiendo el día de hoy. No se trata solo de transmitir por Periscope o en el canal del Congreso o con documentos públicos lo relativo a esta Fiscalía General. Se trata de ser extraordinariamente creativos, insisto en ello, para poder mandar la señal de la importancia que esto tiene y separarlo de otros asuntos que en la coyuntura parecen muy importantes y que años después resultan absolutamente intrascendentes. Creo que vamos a tener que pensar mucho en los procesos. Bordo sobre las comisiones, Ana Laura, pero no me quedo en el tema de la comisión. El proceso legislativo en sí mismo va a tener que ser extraordinariamente ejemplar. Y me voy a los temas. Muchos ya se han planteado aquí, no quiero secundar, repetir y ante mentes tan lúcidas como las que nos acompañan esta tarde, tratar de emular. Están aquí los temas y muchos otros que, como decía bien Fernando Gómez Montt, pues la profundidad de este asunto no se va a resolver en un panel, ¿no? Estamos apenas ensayando algunos de los puntos relevantes para ese problemario al que hacía referencia la senadora Pilar Ortega. Pero creo que uno que es trascendente por razones de comunicación a nuestra comunidad es distinguir perfectamente 3 fiscalías que estamos discutiendo en este momento. Estamos discutiendo el nombramiento de un fiscal anticorrupción que ni siquiera viene, digamos, cuando decimos 2 años, estamos diciendo implícitamente que esa discusión viene de un momento previo a las reformas anticorrupción. Ese fiscal anticorrupción, sin demérito de la figura, es un fiscal de transición. Su objetivo es tener un grado de especialización del día en que se le nombre y hasta el 30 de noviembre de 2018. Ni más ni menos. Si el personaje es extraordinariamente talentoso y nos convence a todos de que su vida es la Fiscalía Anticorrupción y que puede hacerlo mejor que cualquiera de los otros mexicanos que han concursado para ello, seguramente
el país se lo reconocerá y tendrá la posibilidad de continuar en esa tarea. Pero hay que dejar claro, esa fiscalía, una de 3, es una fiscalía de transición y no hay que pedirle más. La segunda fiscalía anticorrupción es la que también ronda muchas de nuestras mesas y que tiene que beneficiarse de lo que ha ocurrido con el fiscal especial de Sonora, que no ha encontrado una ruta sencilla para proceder en contra del exgobernador Padres, o lo que ha aprendido el fiscal especial anticorrupción del Estado de Nuevo León, que tampoco ha logrado con sencillez acreditar lo que creo que todos vemos con mucha claridad en la opinión pública, o algunos otros fiscales, incluso aquellos que lamentablemente hoy están detenidos cuando deberían de estar en el ejercicio de sus funciones. Creo que tenemos que aprender y mucho de ellos porque han sido pioneros no de la nueva legislación anticorrupción, sino de lo difícil que es proceder contra alguien que ha traicionado la confianza de nuestra sociedad con el viejo instrumental que teníamos, un instrumental muy parecido al que tiene la PGR en muchos de los temas. Sí, ahí hay un asunto en esa segunda fiscalía, el diseño de esa segunda fiscalía tiene que ser extraordinario. Y hay una tercera fiscalía que es la que le da cuerpo a toda esta conversación, que es la Fiscalía General de la República, que sin duda es la gran discusión a la que debemos dedicar todo el tiempo que sea necesario, no solo en el plano legislativo. Si ustedes toman estas 3 fiscalías, en realidad deberíamos de discutir una sola. Una ya está autorizada por nuestro marco jurídico para entrar en vigor, la del fiscal anticorrupción del 30 de noviembre. La otra es una discusión en ciernes, la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, realmente tenemos una sola conversación país. ¿Cómo va a ser la Fiscalía General de la República? Asuntos que están en la mesa, bueno, toda fiscalía requiere, yo lo aprendí de muchos de los presentes, una política delictiva o criminal que no tenemos para la Procuraduría General de la República y que tampoco tenemos para la Fiscalía General. Eso que tanto nos molesta, que la justicia sea selectiva, que en algunos casos se aplica y en otros no, que subimos el volumen a Duarte pero se lo bajamos a Borges, que alguien decide cómo utilizar la justicia, ya lo decía Fernando Gómez Montt, con otros fines distintos a los que debería tener esta institución. Eso se define y se resuelve en buena medida cuando se tiene una política criminal o delictiva. ¿Qué es prioritario? ¿Proteger la vida? Bueno, si la prioridad es proteger la vida, viene una amplia discusión sobre el tema. Si la prioridad es proteger al Estado en su integridad, pues anticorrupción, crimen organizado son asuntos que tenemos que detallar mucho más. No nos hemos dado la oportunidad como país de discutir una política criminal y creo que ya llegó el momento. Y finalmente, para cumplir con los tiempos, me da la impresión de que hay un tema que está sobre la mesa y es el asunto de la escala, del tamaño de la discusión. Pues vamos a tener que pasar a otro tipo de instrumento para discutir. El panel, con toda la maravilla que puede tener, las audiencias del Senado, pues no es el espacio correcto para discutir los detalles que el país necesita discutir en este tema. Nos podemos llenar de buenas ideas en lo general, pero en este caso sí nos tenemos que llenar la boca de modesta ingeniería y arquitectura institucional. Tenemos que ir, como ya se ha dicho aquí, a los detalles, a temas que son aburridos, que no permiten formar un soundbite, que no van a ser la primera plana de ningún diario mañana, que no van a dar la nota, pero van a construir las instituciones que necesitamos. Tenemos que pasar de este foro que inaugura una conversación a un modelo estructurado, sistemático, para entrar en los detalles que son los que realmente importan alrededor de este tema. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Yo le voy a ceder la palabra para que en esta ronda conduzca, como lo ha hecho muy bien, al senador Luis Humberto Fernández, y disculpándome porque no me voy a poder quedar a la conclusión de este interesante panel por el problema que tenemos hoy de la agenda legislativa que concluye el próximo día 30 de abril.
Este es el bueno. Muchas gracias, querida camarada, porque bueno, camarada en el diccionario es quien comparte cámara, que es de donde viene. Y bueno, antes de que se vaya la senadora, es necesario hacer una apostilla pertinente, que si bien este es un foro organizado por una suma de senadores en la individual, están en la presidenta de la Comisión de Justicia y de la de Reforma del Estado, lo que nos habla de un compromiso institucional a título personal en este momento, pero sí muy serio de trabajar en esto. Entonces, para abonar en esto y irnos más rápido, hay espacio para 3 preguntas del auditorio. Todos los que hemos dado clases sabemos que es bien complicado pedir una pregunta porque casi siempre las preguntas acaban siendo la ponencia alternativa. Entonces, como este no es el caso, quien tenga una pregunta, no ponencia alternativa, pues ojalá lo pueda hacer si es breve. Creo que con el micrófono está bien si es el compromiso de ser breves. Por favor, ¿le pueden pasar el micrófono a la licenciada? Sí, ahorita lo abro para... Gracias, Laura Rodríguez, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y como postulante independiente. Nada más la pregunta es, varios de los ponentes coincidieron en la falta de confianza y en la necesidad de que ya no haya impunidad. ¿Se ha determinado alguna forma en que el Poder Legislativo pueda abonar a ello desde sus curules? Sí. ¿Algún ponente en específico o la...? Bueno, pues esta cae en el tema legislativo. A ver, creo que el tema es pertinente y esto nos lleva a 3 cosas. A la primera, ¿por qué estamos hablando de un diseño constitucional? Cuando estamos hablando de un diseño constitucional, estamos hablando de cuál es la respuesta que tiene el Estado mexicano para resolver un problema, y esto pues, todo se plantea en la Constitución. Pero, y la segunda parte, ¿cuál es el problema? En el doctorado lo primero que te enseñan, y creo que es lo más importante, es a definir el problema. Entonces, ¿aquí estamos en un problema de la Procuraduría o es un problema de la Fiscalía? ¿O cuál es el problema? Yo creo que el problema es el problema del Estado de Derecho y la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad y el patrimonio de sus ciudadanos. ¿Cómo lo vamos a resolver? A través de varios temas que dialogan entre sí. Uno es el modelo de procuración de justicia. ¿Por qué? Porque el modelo de procuración de justicia, creo que siguiendo la lógica del doctor, de si levantamos la mano y hacemos una encuesta, yo creo que nadie estaría de acuerdo en cómo se procura la justicia en México. Incluso haría la provocación. Creo que hay que estar verdaderamente tonto para decir que el modelo de procuración de justicia funciona en México, sobre todo después de ver explicaciones como la verdad histórica o este tipo de cosas que han venido cuestionando la credibilidad. Entonces, sin duda tenemos que modificarlo. ¿Por qué? Porque esto fue un modelo que se hizo para otro país y para otra delincuencia. Era una delincuencia mucho más sencilla, era una delincuencia que no tenía los alcances que tiene ahora, y esto se manifiesta en 2 temas de crimen organizado que no son los tradicionales de crimen organizado, que es el combate a la corrupción y el tema electoral, que son las fiscalías que tienen que ser independientes. Entonces, a partir de este piso, ¿cómo construir una solución que sea creíble? Bueno, uno, lo estamos haciendo ahorita, no es un debate entre senadores, es un debate con personas con las que además podemos diferir muchísimo los contenidos, pero estamos aquí para precisamente diferir y a partir de esto construirlo. No es una solución fácil porque no tiene aristas que sean muy atractivas para la comunidad en general. A usted le interesan, pues, abogada practicante, pero si salimos ahorita a la calle, la verdad es que si hablamos del modelo de la Fiscalía, no está en las prioridades de la ciudadanía. Ahorita Jorge lo comentaba, está en la prioridad de un grupo de la población, pero la ciudadanía está en temas más inmediatos. Entonces, no va a ser un tema popular, no lo va a ser. La única forma que va a tener credibilidad el legislativo
y poder recuperar la potencia del Estado mexicano es hacer un diseño constitucional que funcione y un diseño constitucional que no sea declarativo, que no sea nada más hacer la ley, sino sea un diseño constitucional que dialogue con la realidad criminal y la realidad de representación del Estado mexicano y pueda resolver problemas. Con esto quiero concluir con que soy muy optimista en cuanto a que hay esperanza de que México puede cambiar. Hemos visto varios casos. Sé que hay un proceso muy difícil porque hay resistencias, pero también sé que este no va a ser un tema popular, ni va a ser un tema para que alguien lo agarre como campaña electoral. Va a ser un tema muy seco, muy magro, con muchas aristas técnicas, y la única forma de recuperarlo no va a ser de inmediato, va a ser en el mediano o largo plazo. Y siguiendo, y si me apresuran tantito, siguiendo la hipótesis del licenciado, la acción de procuración de justicia va a empeorar antes de mejorar. Entonces, pues esa es la realidad. Me encantaría decir que vamos a tener recuperar la credibilidad de la gente en los próximos meses. Eso no va a pasar. Tenemos que tomarlo con responsabilidad, asumir los costos que nos toque y tratar de hacer la reforma con los mejores criterios que no necesariamente van a ser los más populares. Si alguien quiere abonar esto. Perdón, solo para abonar unas cosas. Nos decía Eduardo que están los tiempos de los legisladores y los tiempos de los ciudadanos. Yo sí no creo que se puedan separar esas cosas así tan diametralmente distintas, porque uno, los legisladores son ciudadanos; dos, los legisladores tienen una dependencia importante de la parte ciudadana. Ahora, en la medida que las instituciones no están resolviendo los problemas de las gentes precipitan los procesos políticos en los que intervienen. Me dice que el tiempo de los ciudadanos es de 24 horas. No, un tiempo de los ciudadanos es elemental, es el de las elecciones. Y el hecho de que se haya generado y acumulado un enojo y una frustración importante con los temas de corrupción explica los resultados de las últimas elecciones estatales y explica los casos de fiscalías especiales que han venido abonando en diversas partes del país frente a los gobernadores que se vieron desplazados o los equipos políticos que se vieron desplazados. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo claro, porque ese es un tema que sigue pendiente frente a elecciones siguientes. No creo que este sea un tema, en su complejidad sí es un tema que no pasa por la sensibilidad inmediata de la calle, pero la expectativa que un buen diseño resuelva problemas que generan mucha frustración en la calle sí existe. O sea, la corrupción como un fenómeno de discriminación, como un fenómeno de desplazamiento de la mayoría de las gentes que cumplen con las reglas para beneficiar a otros que no las cumplen, ya es un problema de irritación social y de calificación en buena medida del sistema político. Y eso tiene que ser superado por el sistema político. Segundo, yo no creo que podamos subestimar que la reforma a la Fiscalía se haya dado en el contexto de una reforma política más amplia. O sea, se estaba tratando de generar, a raíz de una serie de reformas en otras instituciones, algunas de las fuerzas políticas, demandando que se generaran instituciones más fuertes para perseguir los asuntos penales. Lo que sí queda claro, y aún así se tuvo que recuperar de un secuestro, un poco de un olvido de la agenda nacional, el sistema de corrupción. O sea, ¿por qué fue el último sistema en las grandes reformas? Pues porque lo iban pateando unos y otros no los podían meter, hasta que la realidad, el enojo, lo impuso como una parte central de la agenda política y de la agenda institucional del país. Entonces, yo creo que eso no debe quedar subestimado. Ahora bien, el hecho de que se haya resuelto el tema de la Fiscalía como se resolvió, sí genera ciertas insuficiencias. Cuando menos yo creo que hay un consenso importante, o bueno, cuando menos yo lo asumo, sí el diseño constitucional es insuficiente. No garantiza la autonomía de gestión de los fiscales, no establece claro cuál es el papel de control vertical del fiscal, pero sí está implícito en la reforma que la atribución de autonomía que le dan al fiscal debiera permear en los fiscales hacia abajo y a nivel territorial. Se percibe en la reforma que algo se intenta en el fiscal anticorrupción y en el fiscal de asuntos electorales. Y ahí está, como un valor en el modelo, que puedan hacer su función sin presiones políticas, que puedan hacer su presión, que puedan visibilizar los temas y llevarlos ante la justicia.
Al fin y al cabo, regresa, el fiscal no va a ser criticado por sus excesos, sino lo es por sus omisiones. Su deber central es qué es lo que lleva ante la justicia, qué visibiliza. Y este tema también de las omisiones no está suficientemente tratado. Tocando el punto donde me pedía ahí algún apoyo, Marco, en el sentido de si podemos utilizar alguna imitación extralógica con el Poder Judicial Federal. A ver, yo sí creo que un órgano autónomo o independiente, como se plantea la Fiscalía, unipersonal, no es un modelo correcto. Que debe estar acompañado de un consejo que tenga un proceso de selección calificada donde el fiscal pueda acompañar ciertas decisiones y donde pueda ser sometido a algún control en determinados casos. Como no puede ser controlado por afuera, hay que generar controles internos visibles y serios, sobre todo frente a sus omisiones. Una fiscalía sin un consejo, a mí me parece un modelo inusual, completamente inusual, y en términos de manejo de responsabilidades autónomas, incompleto. Yo no veo que vaya a caminar eso si no camina con el lado de la. Y también la parte del acceso a la capacidad investigativa de los cuerpos de seguridad. La verdad es que se intuye, se ve el esfuerzo que presentaron los legisladores para sacar los mayores rasgos posibles de los que nos preocupan en el diseño institucional. Pero no quedó porque la agenda era de una gran densidad. Ahora que se visibiliza el término de la Fiscalía, es ocasión para volver a tocar y darle, sobre todo que han hecho planteamientos de reformas que parecen inminentes entre todos para darle equilibrio de transitorios, para generar el programa transitorio, pues déle una tocada al modelo. Sí se ve difícil que un órgano singular no tenga controles internos, tenga mando de Fuerza Armada y tenga autonomía. En la teoría constitucional es un cuerpo muy raro. Ese no es un cuerpo que jale. La segunda pregunta, por favor, si les pueden acercar, por favor. Sí, muy buenas tardes. Soy el licenciado Luis Alfonso Calderón Arriaga, presidente de la Asociación Civil Contigo Siempre México. Son dos preguntas. La primera, ¿cuál va a ser el papel de la sociedad civil en ese sistema anticorrupción? Y mi segunda pregunta, ¿cómo va a quedar avalado el derecho a la información dentro del mismo sistema de anticorrupción? No sé, que sí, esta sí es de la sociedad civil, entonces tenemos, por favor. Perdón, no escuché la segunda, respondo. La segunda vez, ¿cómo va a quedar avalado el derecho a la información dentro del mismo sistema anticorrupción? Yo creo que el trabajo de la sociedad civil, y no hablo a nombre de ella, o sea, como ciudadano con perspectiva de lo que debe ser, pues es la marcación personal, la presión, el acompañamiento y estar poniendo y presionando estos temas sobre la mesa. Creo que buena parte del trabajo de sociedad civil explica para... Me tocó el micrófono, ya. Entonces, tenemos que seguir porque un sistema son muchos engranes, son muchas partes. Y la Fiscalía General, y yo creo que hay que plantear la discusión en los términos que lo puso Eduardo, o sea, ahorita ya hay que hablar de una fiscalía. Si no tenemos claro qué va a pasar con la Fiscalía General, ya la Fiscalía Anticorrupción es un efecto colateral, un subproducto. Concentrar los esfuerzos de sociedad civil, primero en la visión de lo que se tiene que hacer y a partir de ahí en la reforma constitucional y de las leyes secundarias. Y de la parte del derecho a la información, pues me imagino que sigue los mismos preceptos constitucionales que hay actualmente sobre resguardar las investigaciones en proceso, pero sí yo considero que debe ser un ingrediente fundamental para aumentar la presión
también ciudadana sobre los casos de desvíos. O sea, mucho de lo que sabemos que pasó en Veracruz, que pasó en Nuevo León, que pasó en Quintana Roo, con estas cleptocracias locales, deviene, uno, del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y dos, del derecho a acceso a la información y de poder acceder a contratos, acceder a procesos. Entonces no hay que minimizar lo que ya hemos logrado, porque gracias a eso podemos, y recupero el término que usó el abogado Gómez Montt, visibilizar estos problemas. Eso ya no es suficiente, por supuesto, y está generando mucha frustración ciudadana la visibilización, pero si no los visibilizamos, no los resolvemos. Y parte de la visibilización fue fundamental la participación de organizaciones de sociedad civil, de medios de comunicación independientes. La tercera pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Eduardo Aguirre, cronista de Vallejo. Miren, me llama la atención que de los que están ustedes allá al frente, prácticamente los hemos escuchado. Yo como ciudadano, pues los he escuchado muy seguido, muy continuamente, haciendo el énfasis de la urgente necesidad de que ya se dé cauce a esta cuestión de estar dando cuenta de lo que están teniendo los funcionarios públicos. Y hace rato, apenas acaba de comentar el licenciado Gómez Montt, que pues de pronto como que van pateando el bote, ¿sí? El siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Qué podría garantizar? Y esto sería la cuestión de preguntárselo a los especialistas, ¿qué podría haber como una garantía para que pudiera exigírsele realmente a quien ya no continúen pateando el bote? Porque, y ahí es ya la pregunta, ¿hasta qué punto en este foro en un momento determinado podría ser ese intentar volver a patear el bote para que digan que están tomando en cuenta a la ciudadanía, como se le estaba diciendo, y que institucionalmente pudiera haber algún tipo de candado o garantía, ¿no? Esa sería la pregunta que podría yo hacerles. Si me permites una apostilla. A ver, este foro, obviamente la idea no es patear el bote. Esto es muchísimo trabajo, coordinar agendas, traer gente con prestigio, con capacidades, con independencia, y como lo señalamos, lo organizamos senadores en lo individual. Entonces yo no puedo ni veo cómo precipitar un debate como lo estamos haciendo. Este es el primer debate que hay sobre el tema de la Fiscalía. Creo que se está haciendo con toda la seriedad, con toda la apertura y no me imagino un cartel de ponentes más prestigiado y que los que han hablado en esta mesa y en lo largo del proceso. Entonces no veo cómo este foro pueda hacerlo cuando precisamente lo que estamos haciendo es lo contrario, es abonar al debate y precipitar que se dé este debate. Si no, pues alguien que me diga dónde o dónde se está dando esto, porque nosotros somos los que lo estamos empujando. Entonces, esa es una consideración que yo en lo personal no comparto y no la acepto. Y le pediría ahora sí a Marco y a los demás participantes que lo... Antes que nada, solo quisiera disculpar a Eduardo que me pidió mencionar que tuvo que salir a una reunión que ya tenía previamente acordada. Yo no creo que se esté pateando el balón hacia adelante. Justo una de las cosas que celebro que sea el primer espacio para una discusión mucho más amplia que se necesita sobre la Fiscalía General es que lamentablemente por 2 años esta discusión no se tuvo. Y más vale tarde que nunca en ese sentido. Sí comparto la visión de mis colegas en el panel, que sería un absurdo la obsesión con la Fiscalía Anticorrupción sin entender el debate más amplio de la Fiscalía General de la República, y de ahí la importancia de establecer tanto los elementos jurídicos como de funcionamiento institucional que deben de considerarse en este debate. Y un último punto que quisiera señalar, que va a ser creo que parte de los desafíos en esta discusión.
Si se me permite hacer un símil entre lo que pasó con el servicio o lo que está pasando con el servicio profesional de carrera docente y lo que está el reto para el servicio de carrera en la Procuraduría, para construir una educación de calidad, no fuimos y despedimos a 1 millón y fracción de profesores. Partimos de la realidad de construir sobre eso y establecer elementos que estamos pues, todavía con los estires y afloje de cómo construir un sistema y una mejor capacitación de los docentes para ir construyendo educación de calidad. Un reto similar creo que es la transición de la Procuraduría hacia la Fiscalía. Con realismo yo no observo cómo se contemplaría el despido de miles de empleados si siquiera tenemos elementos hoy vigentes para su evaluación. Como mencioné en mi intervención, no tenemos información sobre cuántos casos exitosos ha llevado un ministerio público, criterios de evaluación de los policías ministeriales. El sistema supuesto de evaluación de desempeño vigente es muy precario y por parte de la discusión fundamental es cómo te allegas estos elementos para crear la base para la transición, además de, obviamente, la discusión más amplia del modelo de fiscalía que queremos, pero sí es un elemento fundamental a considerar en la transición. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, si no hay más preguntas, yo les pediría a nuestros panelistas nos compartan una conclusión preliminar. Y digo preliminar el entendido que este debate se abre en este momento, no concluye. Esta será la primera de muchas veces que estaremos platicando y que estaremos redactando, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Con Marco, con Juan, estuvimos a altas horas de la noche redactando, corrigiendo, discutiendo, y yo creo que como parte de este proceso que será más amplio, estaremos trabajándolo. Pero bueno, por eso digo que es preliminar, porque este debate se abre y no concluye. Por favor, les paso el micrófono, pero haciendo una conclusión breve. Pues muy breve, creo que viene un reto fundamental para el país, en donde tanto el conocimiento jurídico como el de política pública se tienen que combinar de manera muy seria para establecer, por un lado, las bases legales para esta transformación y al mismo tiempo las consideraciones de cambio institucional para que la Fiscalía opere. Creo que por mucho tiempo el país ha tenido ausente este debate. Heredamos una institución que, como lo señaló la profesora Magaloni, viene en sus orígenes de un México autoritario y que hoy justo tiene el reto de cómo transformarse en una verdadera institución de procuración de justicia en una época de democracia incipiente y con muchas dificultades. A ver, yo creo que vienen tiempos importantes para la vida de la República y del país. De entrada, se presentan fechas electorales que van a implicar o anuncian cambios importantes en el diseño del propio régimen por la vía electoral, lo que a mí me parece bien, en tanto que sea por la vía electoral. Pero lo que es muy importante, antes de estar atribuyendo a unos o a otros dosis mesiánicas y todo eso, es fortalecer las instituciones de control democrático de la gestión política. Instituciones de control de corrupción, instituciones de integridad electoral, instituciones del uso de la fuerza. Esas deben operar llegue quien llegue. El país exige una consolidación de sus instituciones de control democrático para que las alternancias se puedan dar de una menos estrepitosa y más funcional. La Fiscalía, como mecanismo de consolidación del Estado de Derecho, es una pieza clave que exige una verdadera ocupación de los políticos para diseñar reglas que pongan a salvo la buena política y pongan en riesgo al abuso del poder. Y siguiendo, abonando lo que dice Fernando Gómez Montt, esos controles no existen y esas instituciones no las hemos creado. Y así estamos entrando al contexto del 18.
Entonces yo creo, e insisto, que lo más fácil es tratar de reformar sin reformar. Mandar una señal que ya no vamos a nombrar al fiscal anticorrupción y que hay un consejo y que ya hay un servicio civil de carrera y ahí hacemos unos pegotes y hacemos mal la transición entre la PGR y la fiscalía. Yo creo que la responsabilidad es lograr que esa transición sea lo más efectiva posible y lo más ordenada posible. Y eso no va a ser de un día a otro, ni porque se apruebe la ley general, ni porque se nombre a un fiscal o se cambie el sistema de pase automático. Eso va a ser porque nos damos a la tarea de, en los próximos 6 años, construir una buena Fiscalía General. Así de largo es el proceso. 6 años si nos va bien y si lo hacemos bien. Si no, nos podemos estar toda la vida reformando y reformando lo reformado, digamos. Creo que ya lo vimos en la reforma penal. O sea, podemos hacer grandes simulaciones reformando cosas que no se reformaron. O creo que lo podemos hacer aprendiendo de nuestros errores y en un camino y en una ruta seria. Yo creo que lo que tenemos que fijar ahora es el proceso y la ruta, más que los contenidos específicos hoy. O sea, esos contenidos se tienen que ir fijando a lo largo de ese proceso. Y me da miedo que nunca estuvo ahí en la idea de la transformación y que sigue habiendo una demanda ciudadana de cosas urgentes e inmediatas, porque tienen razón los ciudadanos. Esta reforma tuvo que haber sucedido en el 2008, cuando pensábamos reformar el sistema acusatorio y no pasó. Entonces, ahora estamos en el 2017 y lo que tenemos que apostar es que, aunque sea un camino que no satisfaga los tiempos actuales, sea un camino exitoso. Gracias. Yo le voy a entrar a la controversia del bote pateado. Yo creo que aquí hay representantes del Senado que el hecho de haber organizado este foro es que quieren entrarle al tema y no patear el bote. Pero la discusión del bote pateado es pertinente, porque creo que hay muchos colegas y muchos representantes del Estado mexicano que lo que quieren hacer es patear el bote. Entonces, lo que debemos desde sociedad civil es aliarnos con los reformadores dentro del Congreso para impulsar este tema y que no se vuelva a patear el bote, porque pues ya Ana Laura citó una fecha 2008. Yo creo que esta era una discusión fundamental de la transición a la democracia mexicana, de la alternancia en el poder que ocurrió hace 17 años. Entonces, sí comparto la percepción de muchos ciudadanos de que se ha pateado el bote. Hoy ya vemos liderazgo de que ya no se quiere patear. Tenemos que fortalecer esos liderazgos para que haya un cambio de fondo. Y un miembro del panel me hizo una acotación que es muy importante. Me puse a hablar del SAT en términos de un ejemplo de modernización institucional y sostengo lo dicho, pero lo que dije ocurre en un contexto muy preocupante en que organizaciones de la sociedad civil están siendo sujetas de auditorías, que ojalá el propósito de las auditorías sea la garantía y el cumplimiento de las leyes del Estado mexicano y no la persecución política de organizaciones de la sociedad civil que están impulsando temas del combate a la corrupción y el cambio institucional. Ojalá y sean esas auditorías resultado de muestras aleatorias y no de decisiones estratégicas de presión política, porque si no, mientras estamos discutiendo aquí en este foro cómo fortalecer y transformar las instituciones clave de la vida pública, allá afuera, instituciones que ya se han modernizado y ya se han transformado, están en un peligroso proceso de regresión institucional. Muchas gracias. Bueno, nada más para concluir y agradecer las valiosísimas participaciones. El dilema que enfrentamos es muy sencillo, pero como todo lo sencillo, inherentemente tiene complicaciones muy grandes. El dilema de fondo es
si aceptamos que esta realidad de procuración de justicia no es conveniente para el país, es anacrónica, es todo esto. Y es si vamos a hacer un cambio de fondo o vamos a hacer nada más un cambio cosmético. La definición de quienes organizamos este foro, la definición de, supongo, la mayoría de quienes asisten, es hacer un cambio de fondo y es un compromiso para hacer no un cambio en la ley. Eso es relativamente sencillo. Lo que tenemos que hacer es un cambio en el modelo de procuración de justicia de este país. Y bueno, una vez, y citando a los clásicos, entendiendo la belleza de lo no dicho, diría Sófocles, entonces no me queda más que pedir un fuerte aplauso y nuestro agradecimiento a nuestros participantes. Y desde luego fuerte el aplauso para nuestro moderador, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. En estos momentos se realiza la fotografía conmemorativa de esta segunda mesa.